¿Se acuerdan del tema anoche? El mismo de esta mañana, y queremos también continuar con ese mismo tema. Fervientes en espíritu, para servir con responsabilidad al Señor. Hablábamos de que el fervor es precisamente esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que produce ese fuego divino en nuestro espíritu, y es un fuego que contrasta totalmente con el fuego de la carne, porque así como manifiestas son las obras del Espíritu, podríamos decir, porque el Espíritu Santo se manifiesta, hay manifestación del Espíritu, y Él lo hace a través de su ministerio, un ministerio divino, un ministerio que desempeña a favor nuestro, la iglesia, y a favor del mundo perdido, un ministerio que solamente Él puede desempeñar, y a través de ese ministerio Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y a través de ese ministerio Él se manifiesta en la iglesia a través de sus dones. El apóstol Pablo a los Corintios habla de la manifestación del Espíritu para provecho. Él se manifiesta porque Él es una persona. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, no estamos diciendo que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo. Es una distinción para distinguirlo de los otros tres miembros de la Trinidad, del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso tiene que estar claro en la vida de cada uno de nosotros, a la luz de la palabra. El Espíritu Santo es real. Él es más real que nosotros. Él es más real que usted y este servidor. Y Él está aquí en esta noche. No lo vemos, pero Él está aquí. Y Él se manifiesta a través de su palabra. Y Él se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y una de las tantas cosas que Él produce en nosotros es el tema que estamos tratando, el fuego que Él pone en nuestro espíritu, y eso es lo que hace que usted y yo no seamos perezosos, negligentes, conformistas, porque cuando se mete ese fuego, cuando el fuego del Espíritu se interioriza en nuestra vida, allá en nuestro espíritu, ese fuego también se exterioriza, y entonces hace del creyente una persona apta, dispuesta, y todo lo que hace se hace con dinamismo. No se hace de cualquier manera, se sirve con dinamismo, se adora con dinamismo, se alaba con dinamismo, se ora con dinamismo, se pelean las batallas con dinamismo, con entrega, con esa agresividad espiritual que viene de Él, donde no hay miedo, no hay temor, porque ese fuego en la vida del joven, del adulto, del anciano, del líder, del pastor, hace que nosotros seamos hombres y mujeres, como dijo San Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y el apóstol le enseñó a Timoteo porque siempre fue un ejemplo para él, y Timoteo aprendió de San Pablo y peleaba las batallas. Entonces no es lo mismo pelear una batalla cuando no hay fuego a pelear una batalla cuando hay fuego. No es lo mismo orar cuando no hay fuego a orar cuando hay fuego. No es lo mismo evangelizar cuando no hay fuego a evangelizar cuando hay fuego.
No es lo mismo predicar cuando no hay fuego, a predicar la palabra cuando hay fuego. No es lo mismo una congregación que no tiene fuego a una congregación que tiene el fuego del Espíritu Santo. No es lo mismo un creyente sin fuego a un creyente que tiene el fuego del Espíritu Santo. Y usted mire el caso del discípulo Pedro en los evangelios. Ahí estamos nosotros reflejados en él. Carnal, él quería estar en todo. Él quería llevarle la delantera a sus compañeros. Él hacía muchas cosas buenas, pero en muchas otras mostraba lo que había en él como humano, la naturaleza humana. Pero el Señor tuvo mucha paciencia como la tiene con nosotros. Y usted compara al discípulo Pedro de los evangelios con el apóstol Pedro del libro de los Hechos, diferente. Después del libro de los Hechos, de capítulo 2, en el libro de los Hechos, ya es otro hombre. Porque es que las experiencias con Cristo cambian. Las experiencias con Dios cambian. Y en este caso esa experiencia con el Espíritu Santo lo cambió. Porque fue bautizado en el Espíritu Santo. Porque recibió una investidura de poder que lo capacitó para ser un testigo eficaz de Cristo. Y el fuego del Espíritu se interiorizó en su vida. Y el fuego del Espíritu lo capacitó e hizo de él el instrumento que Dios necesitaba. Entonces hay una particularidad en todos nosotros que debe de marcarnos y hacernos mostrar en este mundo que somos diferentes. Y eso lo hace la presencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice: sed llenos del Espíritu. Dice el apóstol: no apaguéis al Espíritu. Dice también: no contristéis al Espíritu. Dice también el profeta que no hagamos enojar al Espíritu. ¿Por qué? Dice la Escritura que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela con celo, porque Él está muy identificado con todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y si el hombre, como el apóstol Pablo pudo decir: os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Si el apóstol mostró ese celo por la iglesia, ese celo por los creyentes, y no solamente lo expresó, él mostró con hechos, porque él expuso su vida por el evangelio, por el servicio a Cristo, por el ministerio, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la obra. Y él habla de luchas, pruebas, adversidades, dificultades, de peligros entre falsos hermanos, en caminos, en el mar, en el desierto. Y habla de situaciones muy difíciles por las que él pasó. Pero él concluye diciendo: y sobre lo que mí se agolpa cada día, la preocupación por la iglesia. Aunque lo expresó en forma plural, la preocupación por todas las congregaciones. Pero había una preocupación por la iglesia. ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Que, como estamos diciendo, nos anhela con celo de Dios, con celo divino. El celo de tu casa. Y la palabra casa es sinónimo de familia. El celo de tu casa. Cristo dijo: en la casa de mi Padre. Sinónimo de familia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el celo por tu casa me consume. Y por eso Cristo también exhibió ese celo.
En los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel, dice la Escritura que el pueblo pecó, se dejó contaminar por la idolatría, por el paganismo, y se unió a un pueblo pagano, a una nación pagana, y se contaminaron con la idolatría y con todas aquellas cosas vergonzosas que los paganos hacían en sus cultos a sus deidades paganas, y a Dios le desagradó, y Dios trajo juicio sobre el pueblo, y muchos murieron, miles murieron, y el pueblo lloraba y se lamentaba por la muerte de quienes en vida fueron sus familiares. Y mientras el pueblo guardaba luto y lloraba, dice la Escritura, dice la Biblia que uno de los príncipes tomó una de las hijas de los paganos y la metió al campamento y entró con ella a la tienda y durmió con ella. Pasó por encima de Moisés, la autoridad de Dios. Pasó por encima de los sacerdotes, de Aarón, de sus hijos. No le importó el llanto, el dolor del pueblo. Se había dejado contaminar, se había dejado dañar. Y dice la Escritura que uno de los hijos de Aarón tomó una lanza y entró a la tienda. Y mientras él dormía con esta muchacha, dice que traspasó con la lanza a ambos y los mató. Y Dios tomó ese incidente, ese caso, esa manera de este muchacho actuar, y Dios dijo de él: por cuanto tuvo celo por Jehová, yo le daré a él y a su descendencia un sacerdocio perpetuo. Dijo Dios: por cuanto tuvo celo por Jehová. Y ese celo nos debe de caracterizar a nosotros. Y ese celo lo produce la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El celo por las cosas de Dios. El que no tomamos las cosas de Dios de cualquier manera. Que le damos un valor a todo lo que Dios nos ha dado. Empezando por la salvación, por el perdón, por la vida eterna. Entonces de ahí la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación, en el joven, en el creyente, en el cristiano, en el pastor, en el líder. Esa presencia del Espíritu Santo nos lleva a nosotros, a todos, a definir, como decíamos esta mañana, la salvación. Nos ayuda a definir la salvación. Y no importa lo que venga, lo que pase, lo que suceda, estamos claros que nada tiene que afectar nuestra salvación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces el apóstol hace como un reto y haga una lista y mire el significado de cada palabra: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada. Y muchos han fallado en esas situaciones. Muchos se han dejado afectar y le han dado la espalda a Dios y han vuelto a ese mundo malo, dando un mensaje totalmente negativo, mostrándole y diciéndole al mundo: yo estuve en el Evangelio, pero el Evangelio no satisface, y por eso es que regresé al mundo. Ese es el mensaje que los descarriados le están transmitiendo al mundo perdido, que el Evangelio es como cualquier religión. Por eso Dios necesita hombres y mujeres fieles, fieles, fieles a Dios, fieles a la salvación. Que nada ni nadie afecte la salvación, no importa lo que sea. Por eso la lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada. Que antes, en medio de esas cosas, dice el apóstol que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
a pesar de que también somos contados como ovejas al matadero. Pero el apóstol dice y sigue diciendo: por lo cual estoy seguro. Y eso es lo que estamos tratando, de que el Espíritu Santo nos ayuda a definir la salvación, como muchas otras cosas. Estoy seguro, seguridad, certeza de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El joven y la salvación, el pastor y la salvación, el creyente, el líder y la salvación. Pero también se desprenden, aparte de la salvación, la consagración. El joven y la consagración, que Dios desea jóvenes consagrados, totalmente apartados para Dios, separados de Dios para Dios. Porque nuestros jóvenes son diferentes a cualquier joven. Usted es diferente a cualquier persona en esta tierra. Así como el cristianismo marca diferencia aquí en cualquier parte. Sansón era diferente. Había algo que marcaba diferencia en Sansón. Era nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Y aquella mujer que lo presionó para que él confesara en qué radicaba su fuerza. Y lo presionó hasta el punto donde él, dice la palabra, que él le abrió su corazón y le mostró lo que había en su corazón. Y le dijo acerca de sus trenzas, de su cabello, que nunca había pasado navaja, tijera por su cabello, porque era nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Y que el día que le cortaran esas trenzas, él mismo confesó diciendo: seré como los demás hombres. Él era hombre, pero había algo divino en Sansón que lo mostraba como una persona diferente a cualquier persona. Y cuando él reveló el secreto de su corazón y le cortaron sus guedejas, dice la palabra, sus trenzas, él vino a ser como los demás hombres. Y eso en la ley. Ahora en el Evangelio hay normas más altas de demandas de parte de Dios que lo que había en la ley. La gente ve en el verdadero cristiano algo diferente. Hay gente que le han preguntado a un creyente sin conocerlo: por favor, me disculpa, no lo conozco, ¿quién es usted? ¿Qué hay en usted? ¿Qué tiene usted? ¿Hay algo en usted? Yo veo algo en usted. La gente ha preguntado: ¿usted qué tiene? ¿Qué es lo que hay en usted? Entonces es una puerta que se abre para que el Espíritu Santo nos use. Y entonces decimos: lo que hay en mí es la presencia de Cristo. Lo que hay en mí es la presencia de Dios. Yo soy cristiano, soy creyente, practico el Evangelio. Pero la gente ve en nosotros, la iglesia, los creyentes, algo diferente. Y es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que conservar, que guardar, que cuidar. Empezando por la salvación, la consagración, la santidad. No refute la consagración, no refute la santidad. Dios es un Dios santo. Él es 3 veces santo. Él demanda santidad. Así como el Padre dice: sed santos porque yo soy santo. Así el Hijo nos provee santidad por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero luego viene el Espíritu Santo y aplica en nosotros la santidad que el Padre exige y la santidad que el Hijo provee
para nosotros poder ser santos, dice la Biblia, en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y hay quienes dicen que lo de afuera no importa, que el creyente puede vivir por fuera como quiera, que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, cuando la palabra de Dios enseña lo contrario. A Dios le interesa lo de afuera, pero también le interesa lo de adentro, porque nosotros por fuera somos lo que somos por dentro. Lo que usted es por dentro, usted lo exterioriza. Y si a Dios no le importa lo de afuera, ¿por qué? Dios le dijo a Moisés, en ese sacar al pueblo de Egipto, le dijo: y esto te será por señal cuando hayas sacado a Israel de Egipto. Porque el programa de Dios era que Israel saliera de Egipto, e Israel representa ese mundo malo. Como Faraón también representa o simboliza a Satanás. Y mientras el pueblo estaba en Egipto, Dios no podía bendecir a ese pueblo, y ese pueblo no podía tampoco rendirle culto a Dios. Por eso Faraón quiso negociar con Moisés y le dijo: está bien, quieren ofrecer culto a Dios, ahí está la tierra a disposición. Pero Moisés fue claro y le dijo a Faraón: no, en la tierra no, en Egipto no, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y entonces, claro, los egipcios nos ven ofreciendo a Dios culto con el ganado de ellos, que para ellos era sagrado. Entonces nos apedrearían. Pero hay algo más que uno puede extraer de la palabra, y es que Moisés entiende que ofrecerle culto a Dios en Egipto era poner a Dios en un mismo nivel con los dioses paganos de Egipto. Y era decirle a Egipto: el Dios de nosotros es igual al Dios de ustedes. Y Moisés le dijo a Faraón: camino de 3 días nos vamos de Egipto. Y 3 días es una distancia muy considerable. Por eso el verdadero evangelio nunca deja a un pecador arrepentido en Egipto, lo saca de Egipto. Por eso en la iglesia del Señor no hay egipcios. En la iglesia del Señor no hay mundanos. En la iglesia del Señor no hay mundanas. Hemos sido sacados de Egipto. Dios le dijo a Moisés: y esto te será por señal: cuando hayas sacado a Israel de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Sobre este monte. Había un monte en el desierto, y todos sabemos que era el monte Horeb. Y después de que ya están introducidos en el desierto, Dios llevó a Moisés allá al monte y le dio palabra. Y le dijo a Moisés: de aquí a 3 días voy a descender al monte. Prepárame al pueblo. Dígale al pueblo que laven sus vestidos. Dígale al pueblo que se reconcilien. Dígale al pueblo que no toquen mujer. Y Moisés descendió al campamento y pregonó a todo el pueblo: Dios me ha dicho que nos preparemos. Así como el pastor debe decirle a la iglesia que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Y ese mensaje hay que estar transmitiéndolo a la iglesia: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene a levantar su iglesia. Y al cielo no entrará una iglesia mundana. Al cielo no entrarán congregaciones mundanas. Al cielo no entrarán creyentes mundanos, ni líderes mundanos, ni pastores mundanos. Al cielo entrará gente limpia, gente santa, gente apartada del mal, del pecado, gente que detesta el pecado, hombres y mujeres que aborrecemos el pecado, hombres y mujeres que aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Entonces el pastor da la palabra y el pueblo que recibe la palabra se consagra. Porque la palabra oída, recibida, guardada y puesta por obra, limpia. Y Dios quiere un pueblo limpio. Limpio, no sucio.
Cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos, le tocó el turno a Pedro. Y el discípulo dijo: a mí no me lavarás los pies jamás. Y así como el discípulo Pedro, hay muchos que repelen la santificación. Y por eso usted ve dentro de las congregaciones creyentes mundanos, hombres y mujeres mundanos, que todavía tienen mundo en su vida y les gusta el mundo. Cuando Moisés salió de Egipto huyendo porque Faraón lo iba a matar, todos sabemos el porqué. Y cuando se incursionó en el desierto, y aquellas muchachas pastoras llevaban su rebaño a donde había agua para sacarles agua del pozo para que bebieran, otros pastores llegaron como siempre y se aprovechaban de ellas. Y entonces, de una manera no muy agradable, ellas eran quitadas. Y ellos se aprovechaban y le daban de beber primero a sus ganados, y a ellas las dejaban de última. Y Moisés vio eso y no le agradó y las defendió. Las defendió. Y cuando ellas regresaron a su casa, su padre se extrañó porque habían llegado tan temprano, y ellas dijeron: un varón egipcio nos defendió. Y Moisés no era egipcio, Moisés era hebreo, pero estaba vestido de egipcio. Y por eso ellas lo identificaron: un varón egipcio. Y por eso usted ve que los mejores 40 años de Moisés fueron cuando Dios lo metió al desierto, porque allá fue donde Dios le quitó no solamente las vestimentas. Acuérdense que Esteban en el capítulo 7 de los Hechos habla de Moisés, que fue preparado y capacitado en toda la sabiduría de los egipcios. Egipto preparó a Moisés, capacitó a Moisés para ser alguien grande en Egipto. Pero Dios lo metió al kinder del desierto, y Dios le quitó esa grandeza humana, y Dios le quitó esa sabiduría humana, y Dios le quitó esos planes humanos y mundanos. Porque lo humano Dios no lo necesita para nada. Dios no necesita lo humano, la carne, como dice la Escritura, lo que es nacido de la carne es carne, mas lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y se lo dijo a un líder religioso el Señor, a Nicodemo, que enseñaba la ley de Moisés, pero no tenía acerca de la vida espiritual nada. Era un carnal como cualquier ser humano, que necesitaba de Cristo para ser salvo y ser cambiado y ser transformado. Si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. Y entonces, como el natural, la persona natural, su sabiduría humana la quiere aplicar a las cosas de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice: lo que es nacido de la carne es carne. Usted es carne, usted es carnal. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no se maraville que le he dicho que necesita nacer de nuevo, porque el viento sopla, oye su sonido, no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Así, es un nacimiento que no se ve. No se ve, como el viento no lo vemos, lo percibimos, pero no lo vemos. El nacimiento espiritual no se ve, porque es un nacimiento espiritual a diferencia del nacimiento físico, que sí se ve. Y el nacimiento físico produce hombres y mujeres carnales. Como dijo el profeta, el salmista en el Antiguo Testamento: he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y San Pablo en el Nuevo Testamento dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Y qué bueno, amigo, amiga, cuando el ser humano entiende estas verdades, que hemos nacido con una naturaleza inclinada al mal, inclinada al pecado. El mal no se necesita enseñar, porque a medida que la persona crece, deja de ser un niño para ser un adolescente, un joven, un adulto, el pecado se manifiesta en la persona y comienza a matar la persona y comienza a aplicar esa palabra que dice Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Lo bueno hay que enseñarlo, lo malo no. Lo malo se va manifestando en la persona y poco a poco la va matando hasta que la mata totalmente. Ejemplos en la Biblia que podemos aplicar: la niña, digámoslo así, niña de 12 años, la hija de Jairo. Era una adolescente, pero dice la Biblia que murió por unas horas. Jairo fue a buscar al Señor y le dijo: mi hija está enferma, gravemente enferma. Y quería que el Señor fuera a su casa. Y mientras el Señor escuchaba a Jairo, aquella mujer del flujo de sangre que vino por detrás y tocó su manto e inmediatamente quedó sana. Y el Señor sintió que de él salió virtud. Preguntó: ¿quién me ha tocado? Y Jairo está ahí postrado porque el Señor está escuchando a Jairo. Pero el Señor hace un paréntesis y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen a su maestro: pero Señor, la multitud te aprieta, te oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero el Señor responde diciendo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que virtud ha salido de mí. Él sabía quién lo había tocado, pero él quería que esta mujer confesara por qué lo había tocado. Al ver ella que no quedó encubierta, vino y delante de toda la multitud le contó por qué causa lo había tocado y cómo al instante había quedado sana. Y el Señor le dijo delante de toda la multitud: hija, tu fe te ha salvado. No solamente quedó sana, también se fue salva. Mostró con hechos que ella no vino a ser una más del montón, que ella no vino a oprimir, a apretar, que ella vino a tocar para recibir. ¿A qué ha venido usted? ¿A qué hemos venido nosotros? ¿A ser uno más del montón? Y mientras el Señor ministra a esta mujer, vienen donde Jairo y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor oyó. Y el Señor mira a Jairo. Traen un mensaje negativo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor mira a Jairo y le dijo: no temas, Jairo, no temas, cree solamente. Y lo ayudó a levantar y que lo guiara a su casa. Y cuando llegó a la casa, todos lloraban. Había lloro, lamento. Y cuando el Señor vio a la multitud llorando, dijo: no lloren, la niña no está muerta, duerme. Y cambiaron su llanto por burla, por risa. Se burlaron del Señor. Por eso es que dice la Escritura que no dejó entrar consigo a nadie, sino al padre, la madre y a 3 de sus discípulos. Los incrédulos quedaron afuera, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis: los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando el Señor entró, le dijo a la muchacha: levántate. Le tomó de la mano y la levantó y se la entregó a sus padres. Hacía un rato había muerto. Ya la muerte había empezado a manifestarse en ella. El incidente de aquella mujer que sale con su hijo, que es donde hemos
los hermanos han sacado el lema de esta actividad. Salía de la ciudad de Naín porque su hijo, un joven, había muerto. Ya hacía varias horas había muerto. Ya lo llevaban al cementerio. Y mientras aquella multitud sale, donde al frente de la multitud va un féretro, la muerte. Viene otra multitud donde al frente de esa multitud viene la vida. Y se encontró la vida con la muerte. Dos multitudes, dos procesiones. Una con la muerte y otra con la vida. Y el Señor hizo detener el féretro. Y delante de toda la multitud el Señor le habló al muchacho. No era un joven, un niño, era un joven. No tenía la edad de aquella muchachita de 12 años, tenía más edad. Era un joven. Joven, a ti te digo, levántate. Y el alma de ese joven, que si murió con el Señor, estaba ya en el seno de Abraham, porque existía el seno de Abraham para ese entonces. Y si murió en pecado, el alma de este joven estaba en un lugar de perdición, no lo sabemos. Pero creemos que ese joven murió en el Señor. Lo cierto del caso es que el Señor levantó a este muchacho, le dio vida, lo resucitó y se lo entregó a su madre. Y su madre recibió a su hijo que estaba muerto vivo. Porque el Señor, como dice la Escritura, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y ese muchacho oyó la voz del Hijo de Dios. Y la voz del Hijo de Dios le dijo: a ti te digo, levántate. Y la muerte lo soltó. Y el muchacho se levantó. Y el Señor le dio vida y lo resucitó. Pero ya la muerte había afectado por muchas horas a ese muchacho. Porque el pecado va permeando. El pecado se va exteriorizando. Ya en la muchacha de 12 años ya la mató por poco tiempo, por unas horas o unos minutos. En este muchacho ya eran varias horas. Y la Biblia nos habla de Lázaro, un hombre adulto, un hombre mayor. Murió y llevaba 4 días su cuerpo en el sepulcro. Y cuando el Señor llegó allí, a aquella aldea, ya habían enterrado el cuerpo de Lázaro, lo habían puesto en una sepultura, en un sepulcro. Y el Señor ministró a sus 2 hermanas, a Marta y a María. Las preparó. A Marta le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y el Señor le está diciendo a Marta: no es en el día postrero, tu hermano yo lo voy a resucitar. Y tuvo que decirle a esta joven: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y habló de Lázaro, aunque esté muerto vivirá. Y luego le dijo a ella: y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dijo: creo. Creo, porque aquí hay que creer. Créale al Señor. En medio de su incertidumbre, créale al Señor. En medio de sus luchas, créale al Señor. En medio de las pruebas, créale al Señor. En medio de sus conflictos, créale al Señor. En medio de la escasez, créale al Señor. En medio de la situación que está pasando, atrévase a creer en esta noche. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Ya se lo había dicho, pero se lo volvió a decir, porque Él no se cansa de volvernos a decir, porque Él sabe que estamos en una naturaleza que nos limita, que nos afecta. Y a usted también el Señor le ha dicho, a usted el Señor le ha hablado, a usted el Señor le ha ministrado. Y el Señor hoy le vuelve a decir: ¿no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria? Y como Moisés queremos ver la gloria de Dios. Y hemos visto la gloria de Dios. Y hemos presenciado la gloria de Dios. Y la gloria de Dios nos ha tocado. La gloria de Dios nos ha ministrado. La gloria de Dios a través de la persona de Cristo. Como dijo el apóstol, y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros no tuvimos el privilegio que ellos tuvieron de ver con sus propios ojos a Cristo. Pero en este día de la gracia, en este tiempo, aunque no hemos visto a Cristo, lo hemos sentido. Y yo no necesito ver a Cristo para creer en Él. Porque lo humano dice: para creer tengo que ver. Pero lo espiritual dice lo contrario: yo primero creo, y si veo, amén, y si no veo, también. Tomás se atrevió a decir: si no meto mis manos en sus manos y mis dedos y mi mano en su costado, no creo. Y el Señor se les apareció nuevamente, estando Tomás. Porque en la primera aparición Él no estaba. Se perdió el culto. Así como usted se pierde el culto. Hay un culto y el Señor se manifiesta, y qué gloria, qué bendición. Anoche usted debió haber estado y no estuvo, y se perdió la bendición. Y el perdernos los cultos, nosotros somos los afectados. Y Tomás se perdió ese culto. Y le dijeron al Señor: Tomás, vimos al Señor, Él resucitó. No creo. Porque si algo produce en nosotros fe, es la palabra. Y si algo alimenta la fe en nosotros, es la palabra. Y entre más palabra, más fe. Y entre más palabra, más fundamento. Y entre más palabra, más creemos. Y entre más palabra, oh, gloria al Señor. Y se les apareció y confrontó a Tomás: Tomás, ven, mete tus dedos en mis manos, mete tu mano en mi costado, venga, métalas, su dedo y su mano, porque un espíritu no tiene huesos ni carne. Y cuando Tomás vio al Señor, Tomás cayó de rodillas y expresó diciendo: ay, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa bienaventuranza es para nosotros. No lo hemos visto, pero hemos creído en Él. No lo hemos visto, pero Él es nuestro Salvador. No lo hemos visto, pero nos ha perdonado. No lo hemos visto, pero nos ha sanado. No lo hemos visto, pero nos ha cambiado. No lo hemos visto, pero nos toca, nos ministra con su gloria, con su presencia, con su palabra, con su Espíritu Santo. Y está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Y yo puedo hablarle de Él como una realidad, de que Cristo es más real que cualquiera de nosotros. ¿Quién nos perdonó los pecados? ¿Quién cambió nuestra vida? ¿Quién nos sacó de ese mundo malo? ¿Quién transformó nuestro ser? ¿Quién hizo de nosotros nuevas criaturas? ¿Quién escribió nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Quién hizo de nuestro cuerpo un templo de su Espíritu Santo? ¿Quién nos reveló la palabra? ¿Quién nos ha dado doctrina? ¿Quién es el que nos ha santificado? ¿Quién es el que nos fortalece? ¿Quién es nuestro escondedero y nuestro refugio? ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es el amigo inseparable de este camino?
Oh, gloria a Dios. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Dónde le pusiste? Y lo llevaron. Había una gran piedra, una cueva. Allá estaba el cuerpo de Lázaro. Y él pudo haberle dicho a la piedra: quítate. Así como había enmudecido los vientos, así como había aquietado el mar, así como le había dicho a Satanás: quítate de delante de mí, así como le había dicho a los demonios: sal fuera. Él tiene el poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre los demonios. Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre la muerte. Él tiene poder sobre el pecado. Él tiene el poder sobre la iglesia. Él tiene el poder sobre nosotros. Él tiene el poder sobre el mundo entero. Él tiene el control de las naciones. Él tiene el control de los gobiernos humanos. Él tiene el control de todo lo que está pasando. Él no es ajeno a lo que está sucediendo, porque Él es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él es el sustentador del universo. Él tiene el control de su vida. Él tiene el control de nuestro ser, porque Él es el que nos sustenta. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos mantiene de pie. ¿Por qué estamos aquí en esta noche? Porque Él nos ha sostenido. Y pudo haberle dicho a la piedra, a esa gran piedra que tapaba allí ese hueco, esa cueva, que se quitara. No lo hizo. Dio la orden y dijo: quiten la piedra. Porque Él usa al hombre. Él usa al ser humano. Él nos usa a nosotros. Él pudo haberlo hecho sin nosotros. Él pudo haberlo hecho con los ángeles, pero no lo hizo con los ángeles. Lo hizo con nosotros. Porque los ángeles no saben qué es redención. Los ángeles no saben qué es perdón. Los ángeles no saben qué es ser cambiados. Los ángeles no saben qué es ser transformados. Porque los ángeles que guardaron su dignidad, que no le fallaron a Dios, ellos no saben qué es pecado. Nosotros sabemos qué es pecado. Nosotros sabemos qué es haber experimentado el perdón de nuestros pecados. Nosotros sabemos que fue haber sido instrumentos en las manos del diablo, y haber sido hijos del diablo, y haber sido esclavos del pecado, y haber sido esclavos de Satanás. Eso lo sabemos nosotros. ¿Por qué nos usó a nosotros? Porque hacemos esto con pasión, con pasión, con entrega, con sacrificio, conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Quiten la piedra. Y fueron y removieron la piedra. Pero antes de quitar la piedra, Marta, no, Señor, no, porque hiede. Es de 4 días. Un cuerpo muerto de 4 días. Y en Palestina, donde las temperaturas son tan altas, donde el cuerpo se putrefacta tan rápido, el cuerpo ya estaba putrefacto. El cuerpo se pudre. El cuerpo, en medio de la pudrición, produce gusanos, y los gusanos se comen la carne, los órganos, y luego los gusanos se mueren. Para que se cumpla lo que dice la palabra: el cuerpo muere y vuelve al polvo de donde fue tomado. Y Marta no quería que quitaran la piedra, porque el cuerpo de su hermano estaba podrido. Señor, no, hiede, porque es de 4 días. Pero el Señor le dijo a Marta: Marta, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra.
Y el Señor dio la voz: Lázaro. No le estaba hablando al cuerpo, porque Él no es Dios de muertos. Le estaba hablando al alma de Lázaro, que yacía allá en el seno de Abraham. Acuérdense de San Lucas, capítulo 16, verso 19 y siguientes, que habla del seno de Abraham y habla de un lugar de condenación. Lázaro, no el Lázaro hermano de Marta y María, otro Lázaro, un hombre enfermo, llagoso, que yacía a la puerta de aquel hombre que era rico, que todos los días hacía banquetes con esplendidez, que vestía de púrpura y de lino fino, ropa de marca todos los días, fiestas todos los días. Y en toda fiesta mundana hay música mundana, y hay licor, y hay adulterio, y hay fornicación, y hay homosexualismo, y hay lesbianismo, y hay pleitos, y hay peleas, y hay derramamiento de sangre, y hay violencia, y hay muerte. Todos los días hacía fiestas con esplendidez. Como era rico. Y de Lázaro dice la palabra que enfermo con hambre, dice que los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el rico y fue sepultado. Y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice que el alma del rico en el infierno alzó sus ojos. El cuerpo fue llevado a un cementerio normal, pero el Señor nos está corriendo la cortina para que nosotros podamos ver que muerte no es cesación de vida, que muerte es separación, que la muerte física separa lo mortal de lo inmortal. Y el cuerpo fue llevado al cementerio, y el alma de este hombre, que nunca le dio espacio a Dios, al evangelio, a Cristo, a la palabra, al perdón, a la salvación, que murió sin estar preparado, murió en pecado. Dice que su alma en el infierno, en ese lugar de tormento, de condenación, dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos, a la distancia, a Abraham, y a Lázaro lo vio en su seno, y dio voces: Padre, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El alma tenía ojos, alzó sus ojos. El alma tenía boca, habló. El alma tenía, aparte de boca, lengua, porque expresó sonidos. Se expresó: ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. No pidió un vaso de agua, pidió la punta, solamente la punta del dedo de Lázaro untado en agua. Dijo: para refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El infierno es un lugar donde la llama, el fuego no se apaga, y el fuego no extingue el alma. Y la persona allí es consciente. Digo la persona, que cuando hablamos de la persona no estamos hablando del estuche. Este cuerpo es un estuche. Yo estoy dentro de este estuche. Yo puedo ver a través de mis ojos, yo puedo oír a través de mis oídos, yo puedo oler, puedo hablar a través de mi boca, mis labios, mi lengua, puedo expresarme. Yo puedo tocar, palpar con mis brazos, yo puedo caminar y dirigirme de cualquier lugar a otro. Me pueden amputar mis pies, mis brazos, me pueden sacar los ojos, puedo perder la facultad de oír, de hablar, etcétera, etcétera. Pero ahí, aunque hay un pedazo de carne, pero dentro de ese estuche, sin brazos, sin pies, sin ojos, sin oídos, sin boca, etcétera, etcétera, ahí está el alma, dentro de ese estuche, que ya no me puedo expresar, porque me han quitado todas aquellas facilidades de expresión que tenía. Para que entendamos que lo que hay dentro de nosotros es más real que lo que somos por fuera. Este hombre en el infierno habló, y más que hablar, oró, porque fue una oración, fue una petición. Padre,
ten misericordia de mí. Y como nunca tuvo una relación con Dios, oró a la persona equivocada, Abraham. Y no era Abraham, era Dios. Porque maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. No era Abraham el que podía hacer algo por él, era Dios. Pero lo debió haber hecho en vida. ¿Se da cuenta cuando el ser humano no conoce a Dios? Se dirige a cualquier persona, cualquiera, como Abraham. Claro, Abraham era una persona distinguida dentro del pueblo judío, el padre de la fe. Como le dijeron a Cristo, tenemos un padre que es Abraham. Y el Señor les dijo, de mí escribió Abraham. De mí escribió Abraham. Y si ustedes creyesen en Abraham, creerían también en mí. Entonces ahí está esa figura de Abraham en el seno. Se le llamaba el seno de Abraham. Y ahí está Lázaro en el seno de Abraham. Y el alma del rico, ya no rico, pobre, porque no se llevó sus riquezas. Allá era un pobre miserable. Está orando, está pidiendo, está haciendo una petición para que nosotros entendamos que en el infierno oran cuando la oración ya no tiene sentido. Hay que orar en el templo, hay que orar en la iglesia, hay que orar en el hogar, hay que orar antes que sea demasiado tarde. Padre, ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y mi lengua sea refrescada porque estoy atormentado en esta llama. La respuesta divina fue: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males. Usted bienes y Lázaro males. Ahora, después de la muerte, todo cambió, porque la muerte cambia. Muestra que este hombre lo que tenía lo perdió, y el que era rico pasó a ser un pobre miserable, y el que no tenía nada como Lázaro pasó a poseerlo todo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hizo una segunda petición: te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Memoria, conciencia, consciente que en vida tenía a su padre y 5 hermanos. Te ruego, oración con ruego. Oración con ruego. Te ruego, cuando hay muchos creyentes que no oran con ruego. Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a fin de que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué quiere decir esa oración? Que su padre y sus hermanos vivían una vida perdida como él la vivió. Y si se morían, también iban sus almas a ese lugar de tormento. La respuesta divina fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué representa Moisés? La palabra escrita. ¿Qué representan los profetas? La palabra expresada, la palabra predicada o la palabra profetizada. Negada. Tercer petición: no, Padre. No estaba contento, no estaba de acuerdo. No, Padre, si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Habló de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una doctrina bíblica esencial para la salvación. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, si Lázaro resucita y va y les testifica, ellos se arrepienten. Y la respuesta divina fue: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra escrita, si no oyen a los predicadores que los tengo en la tierra para predicar mi palabra, para predicar mi evangelio, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. El seno de Abraham. Y allá en el seno de Abraham, como Lázaro,
también allá llegó el alma de Lázaro, el hermano de Marta y de María. Y allá llegó la palabra de Cristo al seno de Abraham, a lo profundo de la tierra: Lázaro, que sal fuera. Y el alma de Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, salió de ese lugar y se metió a la cueva. Y Lázaro vio su cuerpo podrido y vio que los gusanos se comían su cuerpo. Y yo creo que a Lázaro le dio fastidio. Estoy hablando de Lázaro, de su alma, de su personalidad. Le dio asco de ese cuerpo. Meterme otra vez a esa pudrición. Escuche bien, orgulloso, orgullosa. Usted que cuida tanto el cuerpo, que por consiguiente hay que cuidarlo, pero usted sabe a qué me refiero. El orgullo humano. Cuando el hombre y la mujer le aparentan al mundo la apariencia humana y mundana, y no están contentos como Dios los hizo, como Dios los creó, están insatisfechos. Cristianos insatisfechos, cristianas insatisfechas, no están agradados como Dios los creó. Y entonces quieren agregarle, quieren ponerle y quieren quitarle a su cuerpo. El orgullo humano, la vanidad humana. Cuando ese cuerpo se va a morir y va a entrar en estado de putrefacción, y lo que usted tanto ha cuidado lo van a comer los gusanos. Si como cuida el cuerpo, cuidara el alma. Si como saca tiempo para dedicarle al cuerpo, sacara tiempo para buscar a Cristo, para buscar al Señor, para buscarle en oración, para buscarle escudriñando la Biblia. Si como saca tiempo para su cuerpo, sacara tiempo para venir al templo, para adorar a Cristo, para alabar a Cristo. Pero la orden estaba dada: Lázaro, sal fuera. Y así a Lázaro no. Yo le voy a preguntar a Lázaro en el cielo: ¿qué sintió usted cuando vio su cuerpo podrido? Una experiencia para él. Lo cierto del caso es que el alma de Lázaro se metió al cuerpo, al estuche, a ese cuerpo podrido de 4 días. Su hermana no tenía razón. Hiede, está podrido porque es de 4 días. Y ahí se metió el alma de Lázaro al cuerpo. Y el cuerpo inmediatamente recibió vida. Y esos gusanos desaparecieron. Y la pudrición desapareció. Y lo podrido desapareció. Y el cuerpo entró en calor. Y el cuerpo recibió vida. Y el que estaba muerto se sentó. Y el que estaba muerto se paró. Y el que estaba muerto caminó. Y el que estaba muerto salió de la sepultura. Y todos los que estaban allí presentes vieron que Lázaro no estaba muerto, que Lázaro fue resucitado. Porque aquí está el que resucita muertos. Aquí está el poder de la resurrección. Aquí está el que le da vida al que no tiene vida. Aquí está el poder de Cristo para levantar a los que están muertos. Amigo, amiga, el pecado mata, pero aquí está el que le da vida. Aquí está el que perdona sus pecados. Aquí está el que levanta al que está caído. Se siente caído, aquí está el que lo levanta. Se siente mundano, aquí está el que lo cambia. Se siente vacío, aquí está el que lo llena. Tiene hambre, tiene sed, aquí está el que lo sacia. Aquí está el poder de Cristo. Aquí está el poder del Señor. Se siente atado, se siente atada, aquí está el que rompe cadenas. Aquí está el que rompe ataduras. Jamás amarrabacanda. El que estaba vivo salió de la sepultura. ¿Cómo salió?
su rostro envuelto en un sudario y su cuerpo también atado con vendas. Y el Señor dio la orden: desatadle y dejadle ir. Y fueron y desataron a Lázaro. Y el que estaba atado lo desataron. Y el que tenía la boca tapada se la destaparon. Y el que tenía los oídos tapados se lo destaparon. Y el que tenía los ojos tapados se los destaparon. Ahora podía ver a Cristo. Ahora podía oír a Cristo. Y ahora podía alabar a Cristo. Aquí está el que rompe cadenas. Se siente atado por el diablo. Se siente atado por el pecado. Se siente atado por la mundanalidad. Se siente atado por los vicios. Se siente atado por la droga. Siente que está atado por la inmoralidad, por el adulterio, por la fornicación. Aquí está el que rompe cadenas. Se siente atado por el homosexualismo. Aquí está el que te libera. Se siente atada por el lesbianismo. Aquí está el que le desata de esas ataduras, de esas cadenas que produce el pecado. Está atado por la brujería. Está atado por la hechicería. Está atado por el satanismo. Está atada por la pornografía. Aquí está el que rompe las cadenas. Joven, a ti te digo, levántate. Venga aquí al altar, porque Dios quiere hacer una obra completa en su vida.